Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy tengo el gusto, es un placer realmente, hablarles de la obra de un escritor mexicano no muy conocido, reconocido, pero que tiene ya una amplia trayectoria y que desde mi perspectiva es uno de los mejores escritores actualmente en México. Me refiero a Alberto Ruiz Sánchez. Él dirige la revista Artes de México, según entiendo todavía la dirige. Ha publicado artículos, ensayos, cuentos y poemas desde hace ya varios años. Y el tema fundamental que está detrás prácticamente de toda su obra es la erótica, el erotismo. Él fue discípulo de Octavio Paz y de hecho tiene un libro sobre introducción al pensamiento de Paz, de Octavio Paz, a su obra. Maravilloso libro, me parece. Y a partir de eso creo que abrevó la sustancia de la idea de erotismo que Paz manejaba. Octavio Paz hablaba del erotismo como una sexualidad transfigurada, como una metáfora de esa sexualidad. Y estamos hablando de sexualidad y no de sexo, ¿no? La sexualidad como esa expresión corporal, pero cuya erótica tiene que ver también con el despertar de la imaginación, con una poética del cuerpo. Decía Octavio Paz también que la poesía es al lenguaje lo que el erotismo es al cuerpo, ¿no? Toda una manifestación, toda una expresión que sublima, que genera perversiones, que le acompaña, ¿no? Que implica invención y variación constante. Esta lógica de la erótica implica un reconocimiento del otro, de la otra. El reconocimiento, y esto es fundamental, el respeto y reconocimiento de otra subjetividad, pero también el respeto y reconocimiento de la propia subjetividad, porque el erotismo tiene que ver con una relación entre los cuerpos. Es una relación amorosa, es una relación que trasciende precisamente esa sexualidad de la que vengo comentando. Y quiero presentar fundamentalmente los 5 libros en los que habla acerca de, o más bien en donde manifiesta toda esta idea de la erótica desde Mogador, que es una ciudad de Marruecos, pero que Alberto Ruiz lo plantea en el entendido de la gran influencia que el pensamiento musulmán dejó en nuestras tierras. Nosotros sabemos que los musulmanes invadieron España, estuvieron ahí durante 8 siglos, poco antes del descubrimiento de América, los españoles los lograron sacar de ese territorio, pero entonces trajeron mucho ese pensamiento, porque muchos españoles abrevaron, mamaron, aprendieron, se bañaron en ese pensamiento cultural árabe-musulmán y lo dejaron aquí. Hay grandes obras de arte mudéjar, como se le llamaba, o se le llama, en varias partes del país, ¿no? La Talavera me parece que tiene precisamente esas raíces, ¿no? Bueno, entonces Ruiz Sánchez tiene muy clara esa influencia y escribió precisamente desde ese pensamiento árabe, pero que recupera también la erótica mesoamericana y novohispana, ¿no? Que también existió. Ya sobre la erótica mesoamericana comentamos un cuento que León Portilla tradujo, ¿no? Bien, los cuentos de Mogador son 5, los libros, las novelas más bien de Mogador son 5. Los nombres del aire, en los labios del agua, los jardines secretos de Mogador, la mano del fuego y 9 veces el asombro. Si observaron, si escucharon con detenimiento, hay 3 que refieren a elementos fundamentales que desde el mundo griego se hablaba de ellos: aire, fuego y agua. Yo interpreto que no mete tierra porque la tierra iría contra el erotismo, porque el erotismo supone volar.
soñar, elevarse por los aires. Y si se fijan, el agua fluye o cae del cielo, el fuego es llama, es pasión, y el aire es ese viento que nos acaricia, que mueve arenas, que genera olas, en fin, ¿no? Hasta convertirse incluso en huracán. Entonces me parece que por eso esos tres elementos están en los nombres de las novelas, ¿no? Y los otros dos, los jardines, porque los jardines en el mundo árabe son muy importantes, en el mundo musulmán son muy importantes, en las culturas en general, sobre todo por esta carencia de agua, se tendía a hacer jardines con fuentes, etcétera, como pequeños oasis para poder soportar el calor. Y aún hoy en día en el mundo árabe así sucede, ¿no? En las regiones más desérticas la gente procura tener plantas, tener agua para poder sentir por lo menos el frescor. Y 9 veces el asombro alude a esta capacidad que ya alguna vez comentamos que expresaba Borges de perder muchas cosas en la vida, pero nunca la capacidad de asombro. Porque finalmente el asombro nos permite mirar el mundo de otra manera. Y el erotismo es una de esas maneras, decía, de interacción subjetiva en la que la invención constante, la imaginación, siempre provoca asombro. Porque es diferente, porque cambia, porque se modifica. El erotismo no puede cosificarse. El erotismo no puede ser repetitivo, porque entonces pierde su esencia. Entonces, él escribió estas 5 novelas. Voy a permitirme leer un pequeño pasaje breve de cada una de ellas, el inicio. Dice, cuando se mira de esa manera, el horizonte no existe. Lo fija la mirada. Es un hilo que se rompe a cada parpadeo. Ella miraba fijamente la línea que el cielo y el mar comparten durante el día, la orilla que pierden cuando llega la noche a unir en secreto todas las telas. Ya en la oscuridad era una línea de estrellas la que sus ojos fijaban, una línea clara reflejada a lo lejos sobre el agua. Y algo muy bonito de las novelas es que en todas aparece esta escritura árabe, ¿no? Es una escritura muy bella, a mí me parece también, muy artística, ¿no? Y va uno encontrando el significado en algunas de las novelas de esas letras, ¿no? En Los labios del agua inicia Ruy Sánchez diciendo, miren, por ejemplo, esta palabra árabe, ¿no? Maravilloso dibujo prácticamente. La noche que guardas en la mano, la noche que abres para acariciarme, me cubre como un manto navegable. Voy hacia ti lentamente. En la noche, el brillo de tus ojos me conduce. Veo tu rostro en ese sueño, veo tu sonrisa. Me dices algo que no entiendo. Te ríes. Entonces me lo explicas con las manos, tocándome. Y continúa la novela. En los labios del agua. En los jardines secretos de Mogador, que se va dando la historia precisamente a través de múltiples jardines, de múltiples espacios con plantas, con flores, con aromas, con colores. El solo espacio erotiza precisamente el cuerpo, ¿no? Inicia así. Amanece lentamente y era como si la luz cantara. Fíjense qué bonito inicio, ¿eh? Y era como si la luz cantara. Era en Mogador la hora en que los amantes despiertan. Todavía traen los sueños enredados en las piernas, tras los ojos, en la boca, sobre las manos vacías. Vean lo poético de la expresión. Y van a encontrar este lenguaje poético a lo largo de las 5 novelas. Es lo que me gusta también de Ruy Sánchez. Esa prosa tan poética que tiene y que va describiendo lugares, paisajes, personas, pero siempre metafóricamente, de tal manera que nos hace sentir emociones.
muy, muy especiales. La mano de fuego empieza tiene una introducción primera sobre la situación, el caso, se llama advertencia, porque se da un asesinato, ¿no? Pero después, cuando inicia, vuelve a ser Mogador el lugar. Es en Mogador la hora en que el sol toma por sorpresa a los amantes. Fíjense la diferencia, aunque refiere prácticamente al mismo momento. Voy a permitirme repetir esto. Era en Mogador la hora en que los amantes despiertan, dice en los jardines secretos de Mogador. Pero en La mano del fuego dice, es en Mogador la hora en que el sol toma por sorpresa a los amantes. Vean la metáfora que refiere a lo mismo, el despertar de los amantes juntos. No interrumpe sus besos desvelados, los ilumina. El aliento enamorado que los ata desde anoche en cada beso es un hilo de aire que no cesa, que los trastorna, que los convierte en un solo cuerpo y a la vez en mil. Se aman minuciosamente con los ojos ávidos, las manos hechas agua, las lenguas hechas manos, el olfato hambriento y delirante, y los labios como heridas a flor de piel que todo lo tocan y todo lo dicen sin decirlo. Y finalmente 9 veces el asombro. Lo interesante también de las novelas, de estas 5 novelas, es que habla de relaciones amorosas de distinto tipo. Hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre. Siempre hablando de enamorados, de amantes enamorados, etc. Pero abarcando todo el abanico, diríamos, factible para tener esas relaciones, ¿no? Llegó ese momento en que los amantes tienen ya los labios adoloridos de comerse uno al otro. Y hasta el viento que los toca enciende de nuevo sus sensaciones. A esa hora más que a ninguna, las palabras pueden ser bravos detonantes y, en apariencia, desde la nada, desde el aire que cabe en sus vocales, pueden avivar una y otra vez el fuego de la sangre. Porque los amantes son frágiles como papel ante el roce ardiente de ciertas palabras. Vamos a la idea que hace rato comentaba, que señala Octavio Paz. La poesía es al lenguaje lo que el erotismo es al cuerpo. Lo vemos precisamente en cómo describe. Habla siempre del lenguaje, de las palabras que encienden, de las palabras que acarician, de esas palabras que nos permiten describir situaciones y sensaciones y emociones, y que a veces a nosotros los legos, a los que no dominamos este lenguaje poético, se nos hace tan difícil expresar. Porque el lenguaje precisamente posibilita esa erótica, posibilita una poesía que puede ser erotismo y puede ser misticismo también. Y en ese sentido, ya había escrito Ruy Sánchez, no sé el orden realmente de los textos, pero es antes de los de Mogador, un libro que se llama Los demonios de la lengua, precisamente los demonios de la lengua, porque la lengua también peca, también comete pecados, también blasfema. Una historia secreta sobre las tentaciones es el subtítulo de este relato. Y es la historia de un sacerdote que vive en una época en la que la Inquisición está presente, que lo juzga, pero cuyo inquisidor siente tanta curiosidad por los demonios que le han tocado que no deja de interrogarlo porque quiere saber más. Y entonces establece una relación muy interesante entre el inquisidor y el acusado, porque en este querer conocer más del inquisidor aplaza la sentencia, pero se va empapando también de los pecados del otro, de esos pecados que aparecen precisamente con los demonios de la lengua. Y hay toda una tradición mística de demonios de la lengua, de posesos, de
durante el siglo XVI, XVII sobre todo, y principios del XVIII, que Michel de Certeau relata en un libro que se llama La Fábula Mística, ahorita lo recuerdo. Ahí habla de personajes que aquí son citados. Aquel es un ensayo histórico, este es un relato que por lo que va planteando es cierto, es algo que sucedió, ¿no? Por los fugaces ríos de la memoria, huye veloz el secreto de aquel hombre que acabó sus días bajo el manto de una muerte misteriosa. Ahora, después de que el tiempo ha asentado los dichos y los hechos, estoy dispuesto a pronunciar todas las palabras que por diversas bocas me fueron dadas, tratando de arrebatar a esta historia a las obscuras manos del olvido. Y entonces Ruiz Sánchez narra que descubrió este relato, lo tradujo porque venía no solo en otra lengua, sino en símbolos, para poder ser conocido, comprendido, interpretado por los hablantes del español. Y en ese sentido dar a conocer eso que se llaman los demonios de la lengua. ¿Cómo es que los demonios pueden entrar en nosotros y hacernos hablar? Hoy diríamos que hablan los arquetipos, que hablan el inconsciente, ¿no? Y de hecho en ese texto habla un poco acerca de las cuestiones arquetípicas. Ruiz Sánchez también escribió poesía. Dicen las jacarandas, es un libro de poemas muy bonito, que narra poéticamente, verso tras verso, sembrar jacarandas en México. Haberlas traído, hay varias historias de que alguien de Japón, de que alguien de Corea, de que las trajo. Había una florería muy famosa en México, creo que se llamaba Matsumoto, en los 80s, 90s, era presidente japonés. Entonces hay muchas leyendas que dicen por qué llegaron las jacarandas a México. Y en cada poema va contando, relatando eso, ¿no? La llama amanece, se llama este. Tras jacarandas ardientes, el sol se esconde travieso para robarle su incendio. Así despierta mi calle con jacarandas al fondo, el horizonte amarillo y el tráfico detenido. Su semáforo es el cielo repleto de jacarandas. Con su fuego tan florido y a punto de desprenderse, es 1000 llamas en el viento y 1000 llamas en el piso. 1000 llamas en los ojos y 1000 más en la memoria. Su incendio cumple un destino, dura poco y dura siempre. Ustedes recordarán, si han tenido la oportunidad de vivir cerca de una jacaranda o pasar por lugares donde hay jacarandas, que llega el momento en que empiezan a soltar la flor de la jacaranda y todo el piso queda cubierto de las flores de la jacaranda. Y es un tinte como morado, como violeta, un poco parecido a me parece, está aquí. Y entonces es como ese ardiente sol, ¿no? Pero con esa tonalidad tan hermosa. Y este fenómeno se da cada cierto periodo de tiempo, en el otoño. De hecho, hace poco oí que había una película que cuando florecen las jacarandas, algo así se llama, coreana. Pero a lo que quiero llegar es al punto en el que este fenómeno de repetirse cíclicamente, lo que hace es mostrar cómo se desprenden las hojas de la jacaranda. Pero antes de desprenderse el árbol está florido, lleno de flores de jacaranda. Luego se secan y caen e inundan el piso y forman un tapete, una alfombra hermosa hasta el siguiente ciclo. Dicen las jacarandas, va contando precisamente esto. Y si se fijaron o detectaron en esto que leí, espero haber sido muy claro en esa lectura, el tono poético precisamente de hacer ver cómo es que las jacarandas van soltando sus flores. Entonces les recomiendo mucho, dicen las jacarandas, es de Era, y es un libro realmente económico, ¿no? Delirios volubles se llama este. Son delirios que crecen en espejos, las jacarandas en los edificios, rotos rompecabezas divertidos,
un caleidoscopio que gira al viento. Y para terminar, les quiero leer dos fragmentos de poemas de este libro que se llama Luz del Colibrí, que le dedicó a su esposa, que Ruy Sánchez le dedicó a su esposa. Bebo en tu boca el instante, la luz, el viento. Bebo en tu boca tu mirada, tus pasos, tu canto. Bebo en tu boca el amanecer, la flor que cae y un llanto lejano y lento. Bebo y no paro de beber el hilo tan sutil de vida en llamas que de tu boca a la mía salta uniendo en tu sabor. En el sabor de tu deseo, lo fugaz a lo eterno. Si es cierto que el alma es aire y que en las palabras espíritu hay un soplo, yo bebo muy poco a poco tu alma en cada beso. Y ya para terminar, un pequeño fragmento, un pequeño verso. El mar canta y ronca. Algunas mañanas que duermes tranquila, algo en tus sueños te transporta y el mar que llevas dentro se alborota. Escucho tu tormenta repentina, en esa voz que entre las sábanas se pliega, se desliza, se levanta, cae y recomienza, olas sigilosamente adelantadas en tu boca. Luz de Colibrí, les recomiendo toda la obra de Ruy Sánchez, me parece a mí, insisto, un maravilloso escritor. Muchas gracias.